Entonces, veremos en esta ocasión la forma de colecta y preservación de los ectoparásitos que son vectores de las riquecias, así como el diagnóstico de la riquecia en estos vectores. Los métodos de muestreo, pues principalmente vamos a colectar estos artrópodos sobre huéspedes directamente. Esto puede ser en artrópodos silvestres o en artrópodos que están cercanos a las viviendas o nuestras mascotas. Como viven sobre un huésped, vamos a utilizar diferentes tipos de trampas para poder colectar primeramente a los huéspedes. Esto hablando si queremos colectar en vertebrados silvestres. Pero si vamos a colectar en animales domésticos, esta colecta la vamos a realizar por medio de la examinación visual. Vamos a revisar entre el pelo o entre las plumas del huésped. Lo más común, pues, va a ser revisar a perros, gatos y algunos animales que se encuentran cercanos a los domicilios. Y vamos a buscar en los perros y en los gatos, a las garrapatas, por ejemplo, les encanta estar entre las patas entre los dedos de las patas, en la parte del pecho y el cuello, en las orejas, pero superficialmente las orejas, no dentro del oído, en las orejas nada más. Y hay que estar abriendo el pelo para poder localizarlas. Y vamos a hacerlo con la ayuda de pinzas. Estas pinzas entomológicas vamos a colocarlas lo más cercano a la piel del huésped para que no la vayamos a romper. Aquí vean cómo se están utilizando estas pinzas. Yo sé que es mucho más sencillo hacerlo con los dedos, pero recuerden que puede ser peligroso, podemos llegar a infectarnos si estos ectoparásitos se rompen. Los parásitos se pueden meter en alguna herida que tengamos en los dedos. Entonces, no lo hagan con los dedos nada más, tenemos que usar estas pinzas. Entonces, como les decía, colocamos las pinzas lo más cercano que se pueda y damos un jalón. No hay que voltearla, no hay que moverla, no se le da vueltas, ni mucho menos así como está, la jalamos suavemente para poder despegarla del huésped, de la piel del huésped. Si ustedes la llegan a jalar de más arriba del cuerpo, podemos romperla y se queda el aparato bucal en la piel. Y recuerden que para hacer la identificación taxonómica, este carácter, el aparato bucal, es muy importante para poder saber las especies que estamos encontrando. Entonces, es muy importante que la colectemos completa para poder hacer una identificación taxonómica. Existen unas pinzas especiales, que son estas, como un bastoncito, que se coloca la garrapata en medio, y ahí es muy fácil, nada más jalamos y sale la garrapata completa, muy, muy bien. Hay una página en el CDC, ustedes pueden entrar a esta página, es esta, cdc.gov, y allí les va a indicar en español cómo es que pueden colectar o cómo pueden despegar a la garrapata de la piel. Entonces, pues todo lo que ya les dije es lo que viene aquí para que ustedes lo tengan ahí presente. Recuerden que la garrapata, cuando va a poner sus huevecillos, se tira al piso y allí es donde va a buscar entre la tierra, debajo de pequeñas piedritas o en hendiduras que tiene el piso o en la pared, ahí es donde van a estar ovipositando. Entonces también es importante buscar en estos lugares y con unas pinzas colectarlas. Aquí las podemos ver, vemos un poquito más de cerca ese piso. Aquí todo esto que está aquí, estas son las garrapatas que están o se bajan a mudar o se bajan a ovipositar. Aquí vemos también cómo están escondidas entre este piso que es como de tierra.
Y las pulgas, pues estas pulgas las vamos a encontrar siempre, estas no están tan agarradas al huésped. Entonces, vean, por aquí en este gatito, todo esto son sus pulgas. Bueno, si necesitan, pues con una lupa pueden buscarlas o a simple vista se ven. Y ahí sí va a estar mucho más difícil poder colectarlas con pinzas porque son más pequeñitas y además se mueven mucho más rápido. Lo que podemos hacer es usar un peine de estos despiojadores y con eso vamos a poder colectarlas y se colocan en un recipiente blanco con agua o con alcohol y ahí las vamos a ir echando para que ya no brinquen y ahí ya las podamos matar. Algunas personas nos dicen que debemos usar guantes para hacer esto. Es algo bastante difícil colectar este tipo de ectoparásitos con guantes, pero bueno, pues si ustedes pueden hacerlo, háganlo con guantes y si no, con que usen pinzas o estos cepillitos, está perfecto. No usen las manos desnudas, digamos, porque podemos llegar a infectarnos. Si se aplasta el bicho y lo rompemos, ahí es como podemos inocularnos en alguna herida de los dedos. Entonces, por favor, no lo hagan sin pinzas. No, a lo mejor no es tan necesario que lo hagan con guantes, pero sí con pinzas. Estos ectoparásitos que vamos recolectando, los vamos a poner en pequeños tubos o viales o frascos de vidrio o de plástico. Nosotros recomendamos que sean frascos de plástico porque pues no se llegan a romper, pero pues es lo que ustedes tengan a la mano. Deben tener alcohol etílico al 70 u 80%, como se ve aquí. El volumen de alcohol debe ser pues, más allá de la mitad del tubo para que no se vayan a secar, no se vaya a derramar el alcohol. Y debemos de poner una etiqueta que se escribe a lápiz o con tinta indeleble y la vamos a colocar en el interior del tubo o del frasco para que no se nos pierda, porque si la ponemos afuera del tubo, se puede llegar a caer y entonces vamos a perder todos los datos de dónde colectamos a estos bichos. Una vez que ya los llevamos al laboratorio, allí vamos a realizar la identificación taxonómica. Esto lo hacemos con ayuda de claves taxonómicas para poder saber las especies de estos ectoparásitos, con ayuda de un microscopio estereoscópico o compuesto, como es en el caso de las pulgas. Como las pulgas son tan pequeñitas, necesitamos un microscopio compuesto para poder observar todas las estructuras necesarias para poder hacer la identificación a nivel de especie. Una vez que ya hicimos esta identificación, vamos a colocarlas en tubitos de vidrio o de plástico, igual con alcohol etílico al 70%. Este tipo de preservación que nosotros hacemos es para poder incorporarlos a la colección que tenemos aquí en el instituto. Entonces, pues ya deben de quedar muy bonitos estos tubitos con sus etiquetas. Pero si no, con que ustedes lo hagan a lápiz, sus etiquetas, y lo pongan en algún tubo, en algún recipiente donde puedan preservarlo por varios años, está perfecto. Entonces aquí les digo que nosotros usamos este tipo de vialecitos de vidrio, hacemos una tapita con un pedacito de algodón y luego los introducimos en un frasco de plástico de tapa de rosca más grande y ahí es donde vamos a estarlos guardando. También no vamos a usar un recipiente de café de 1 litro para poner una pulguita, ¿no? O sea, necesitamos optimizar el espacio. Entonces vamos a ocupar viales pequeños para que pues nos quepan más bichos. Les platicaba de la colección que tenemos nosotros aquí en el laboratorio de entomología. Esta colección se llama Colección de Artrópodos con Importancia Médica y sus siglas son CAIM. Entonces aquí, bueno, pues tenemos ejemplares, tenemos alrededor de 800,000 ejemplares aproximadamente, pero de importancia médica. Entonces tenemos arácnidos, tenemos insectos
preservados en alcohol, preservados en alfiler o en laminillas de vidrio. Entonces, es una colección bastante grande y ahí es donde nosotros vamos guardando todos estos ejemplares y que nos pueden servir posteriormente para poder comparar nuestras identificaciones. Sirve como referencia. Y bueno, las etiquetas que deben de llevar estos viales, pues son de dos tipos. Es una, la etiqueta de localidad, en donde vamos a poner todos los datos de dónde colectamos al ejemplar, que es país, estado, municipio, localidad, en qué sitio se fue encontrado este bicho, quién lo colectó y la fecha en que se colectó. Y la etiqueta taxonómica es donde vamos a poner todos los datos del nombre de la especie. Quién fue el autor de esta especie, cuántos ejemplares tenemos en este vial y quién fue que realizó la identificación taxonómica. Entonces, estas etiquetas ya se pueden hacer, ya digo, más formalmente en computadora y las metemos dentro de los viales y ahí pues ya se van a preservar. Y si no podemos hacerlo en computadora, pues se puede hacer con lápiz o con tinta indeleble. El chiste es que duren muchos años, pensar en que van a durar muchos años. ¿Cómo vamos a enviar las muestras de estos ectoparásitos? Una vez que ya colectamos, las vamos a enviar al INDRE, bueno, no todas. Hay un documento que se llama Los Lineamientos de Entomología, ya salió la versión del 2023. Este lineamiento lo podemos encontrar en la página del INDRE. Ustedes en Google se meten y le ponen lineamientos de entomología del INDRE y ahí les va a aparecer. Y en estos lineamientos vamos a encontrar cuáles son los requisitos para hacer el envío de muestras a nuestro laboratorio, la historia de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y, bueno, pues todas esas cosas que les van a servir para poder enviar sus muestras. Entonces, tenemos 3 requisitos para enviar muestras a algún estudio aquí en el laboratorio. El primero de ellos es el oficio. En este se va a solicitar el tipo de estudio que se requiere, ya sea diagnóstico taxonómico o diagnóstico de riquecias por PCR. El segundo requisito es el formato correspondiente, en este caso es el ENTO F09. Y el tercer requisito es enviar estos dos anteriores por vía electrónica al correo del laboratorio del INDRE, que es del laboratorio de entomología, que es este. Entonces, vamos a ver el primer requisito, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos que estos 3 requisitos lleguen al mismo tiempo al laboratorio: el formato, el oficio y las muestras. Si alguno de ellos no llega, se pueden llegar a rechazar las muestras. Entonces, el oficio debe estar dirigido a cualquiera de nuestras directoras, ya sea la maestra Irma López o la maestra Lucía Hernández. En este oficio vamos a poner cuál es el estudio que estamos solicitando. Aquí dicen que solicitan búsqueda de riqueza por PCR. Entonces, ya con eso nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y debe de venir del laboratorio estatal, firmado por la directora del laboratorio estatal. Aquí nos van a decir cuántas muestras se están enviando y etcétera. El otro, que es el formato, recuerden, es el formato ENTO F09. Aquí vamos a poner todos los datos de colecta de estos ejemplares que están enviando. Aquí vean municipio, localidad, etcétera. Los datos del oficio y listo, para que nosotros podamos hacer ese diagnóstico. Y deben de fijarse, por favor, muy atentamente, el número de la versión más actualizada. En este caso es el número 4, la última versión que tenemos de este formato. Si ustedes no lo tienen o tienen dudas o cualquier cosa, por favor, mándenos un correo, comuníquense aquí al laboratorio, ya sea conmigo o con el maestro Herón, que es nuestro jefe, para que les mandemos el oficio actualizado. Y las muestras finalmente pues deben de venir
en una caja de cartón. Este embalaje es el de, debe de venir con estos, nosotros les llamamos chetos, o con papel, o como quieran, de forma que no se vayan a romper o a maltratar las muestras que tenemos dentro, que no tengan tanto movimiento. Y si se puede, pues poner alguna etiqueta o alguna alusión que diga que que es material frágil, para que no lo avienten y lo vayan a romper. Cada muestra se debe enviar en tubos o frascos de plástico, es lo que platicábamos, lo que ustedes tengan disponible en el campo o ya en el laboratorio, pero nosotros sugerimos que sean tubos o frascos de plástico con tapa de rosca para que no se vaya a abrir tan fácil. Con alcohol etílico al 70 o 80%, ya les decía que el volumen debe de ser por lo menos unas 3 partes del recipiente, y solamente 10 ejemplares por tubo o frasco. Nosotros tenemos una base que es el Infolab, ahí es donde hacemos todos nuestros resultados, y esta no nos permite meter más de 10 ejemplares. Entonces, si tienen 11, si nos mandan 11, ese 1 se va pues ya no se va a tomar en cuenta, solamente 10 ejemplares. Y como otra vez les repito, la etiqueta de colecta a lápiz. Espero que no sea muy repetitivo, pero es que son cosas muy importantes que no debemos olvidar para que nuestras muestras tengan todos los datos necesarios para poder realizar los estudios que se le tengan que hacer. Una vez que estas muestras y todos estos requisitos llegan al INDRE, a recepción de muestras del INDRE, los resultados para diagnóstico y control de calidad serán entregados en 8 días hábiles. Y la búsqueda de referencias será 5 días más, o sea, en 13 días entregaremos estos resultados, dependiendo también del trabajo. Conforme a la demanda de servicio, solamente podremos procesar 100 ejemplares por oficio al mes. Esto es muy importante porque pues no solamente recibimos muestras de un solo estado. Estamos pensando que vamos a recibir, pues si se puede, de todos los estados o de los que más se puedan, ¿no? Actualmente recibimos un mínimo de 10 estados en un mes, entonces pues vean cuántas muestras ya se tienen que procesar. Entonces, si ustedes me mandan más muestras, pues ya no vamos a poder con tanto, ¿no? Va a rebasar nuestro servicio. Entonces, por favor, que sean 100 ejemplares. Ejemplares son cada una de las garrapatitas o de los ectoparásitos. Para realizar el diagnóstico de Rickettsia en ectoparásitos, primeramente, vamos a realizar un diagnóstico taxonómico. Esto es lo que les platicaba en la plática anterior, que es muy importante primeramente conocer cuáles son los vectores, cuáles son las especies que tenemos distribuidos en nuestro estado, para saber qué especies de ectoparásitos son los que están implicados en un posible brote de alguna de las rickettsiosis. Recuerden que también les mencionaba que actualmente estamos encontrando muchas cosas nuevas, ¿no? Especies que no eran consideradas como vectores, ahora ya están jugando un papel muy importante. Entonces, necesitamos primeramente conocer cuál es la fauna que tenemos en nuestro estado para poder saber si tenemos por ahí algún riesgo. Entonces, una vez que ya se hizo el diagnóstico taxonómico, vamos a hacer el diagnóstico de Rickettsia por PCR punto final. Necesitamos, les digo, primero hacer la identificación taxonómica, porque al hacer la PCR, pues vamos a destruir completamente el bicho, entonces ya no vamos a poder saber después qué especie fue. Entonces, dentro de este proceso de Rickettsia por PCR, primeramente vamos a tratar de obtener el material genético que se encuentra dentro de las células de estos ectoparásitos. Recuerden que estas rickettsias son intracelulares, ya sea en el citoplasma o en el núcleo podemos encontrar a estas rickettsias. Entonces, primero debemos destruir el cuerpo del vector, el cuerpo de la garrapata o de la pulga,
para poder entrar a las células. Y después ver las células, romper todos los tejidos todos los organelos, todos los organelos que tienen internamente los vectores, para poder entrar y ver y recuperar el material genético de las ricketsias. Entonces, eso se hace por medio de una extracción. Después que obtenemos el material genético, debemos de, pues si es que tenemos ahí al material genético de la rickettsia, pues debemos de multiplicar el número de ADN que tenemos, y eso se hace por medio de una PCR. Ahí es donde vamos a multiplicar por millones de veces el material genético si es que está presente en nuestra muestra. Y finalmente, para poder saber si está presente, vamos a realizar una electroforesis. Allí vamos a poder saber si está positiva o no a esta rickettsia. En el laboratorio de entomología hacemos estas pruebas desde el 2010, cuando en Mexicali tuvimos un brote muy grande de rickettsia, de fiebre manchada. Entonces, pues tuvimos la necesidad de capacitarnos para poder realizar esta prueba aquí en el laboratorio y no tener que estarlo mandando a otros lugares para realizarlo. Entonces, ya ahorita en nuestro laboratorio de entomología tenemos muy bien puesta ya nuestro diagnóstico, y aquí se hace, les comentaba también al principio, en 15 días tenemos ya el resultado. Bueno, necesitamos una vigilancia. Todo esto que les he platicado nos lleva a realizar una vigilancia entomológica. Para llevarla a cabo es necesario realizar muestreos sistemáticos, es decir, necesitamos colectar cada cierto tiempo en una sola localidad que ya hemos establecido durante por lo menos un año. Eso es una colecta o un muestreo sistemático. No podemos colectar, hoy en enero colecto en esta localidad y ya no vuelvo a colectar hasta dentro de 5 años. Eso no me va a dar ninguna información ni de los vectores que están circulando, ni de si pudiéramos llegar a tener ahí algún brote de rickettsia. Entonces, por eso es necesario hacer un muestreo sistemático, hacerlo en cierto tiempo en ciertas localidades, para poder conocer toda la fauna que existe, tanto de artrópodos vectores como de las bacterias si es que están por ahí. Y se debe de estimar la infección natural en el vector por medio de las diferentes técnicas de PCR. Aquí yo les quise poner estas tablas de lo que hemos trabajado en el laboratorio desde el 2018, antes de la pandemia, para que ustedes más o menos vean lo que hemos venido haciendo en este tiempo. Vean que en 2018, estas se las dejé porque, bueno, pues aquí tenemos muestras que han salido positivas. Aquí procesamos de 19 estados, 3,500 muestras, de las cuales 1,000 se realizó el diagnóstico de rickettsia por PCR, y de estas solamente 55 fueron positivas de Morelos, de un solo estado. La positividad de estas rickettsias es muy baja, porque hay muchísimos factores que pueden estar influyendo en esta positividad. Entonces, pues no es que no esté circulando, lo que pasa es que a veces es un poco complicado poder agarrar una garrapata que esté infectada. Pueden ser muchas cosas, porque a lo mejor esa garrapata apenas se estaba alimentando y no alcanzó a alimentarse, si es que estaba circulando en la sangre esa rickettsia, a lo mejor no alcanzó a agarrarla ahí porque fue muy poco tiempo el que estuvo ahí pegada, o pues no sé, pueden ser varios factores, ¿no? Entonces, esta positividad es muy pequeña. Vean, en el 2019 procesamos de 14 estados 4,295 ejemplares. Aquí subió casi 1,000 ejemplares en un año. Y para rickettsia hicimos más de 1,600 muestras.
y solamente obtuvimos otra vez de Morelos 67 que fueron positivas. En Morelos estamos encontrando varias especies de rickettsia que están circulando en el estado. Entonces, pues ahí también debemos de ver qué tanto está afectando el que sean diferentes especies a los pacientes. En el 2020, que fue cuando comenzó la pandemia, pues vean cómo bajó muchísimo el número de muestras que trabajamos o que nos enviamos. Solamente enviaron 5 estados, 1,200 muestras, de las cuales procesamos 536 para rickettsia y no tuvimos ninguna positiva. En el 2021, otra vez subimos un poquito el número de estados, 12 estados, y procesamos de 1,300, procesamos 634 para rickettsias y solamente 7 que fueron de Chihuahua, solamente una, pero vean, nada más nos mandaron 4 muestras. Y de Nuevo León, de todas las que nos mandaron, solamente hubo 6, que ahorita en Nuevo León pues hay un brote de rickettsias, pero estamos encontrando también que hay circulando, no solamente es una especie de rickettsia, ya hemos encontrado por lo menos 2 o 3 rickettsias en las muestras de garrapatas. Para el 2022 solamente tuvimos 8 estados, 800 muestras, pues son pocas, y 660 para rickettsias y ninguna fue positiva. Aquí si se fijan, pues Morelos ya no nos mandó nada, a lo mejor hubiéramos encontrado de Morelos alguna positiva. En 2023 otra vez ya subieron un poquito, hasta ahorita lo que llevamos son 10 estados, 1,200 muestras, y de estas nos salieron positivas 1 en Sinaloa y 4 en Sonora. Esas apenas el mes pasado las acabamos de procesar, entonces seguramente pues a las próximas que nos envíen vamos a encontrar ahí más cosas. Entonces, bueno, pues esto es para darles a ustedes una idea de lo que hemos estado trabajando desde el 2009 en el laboratorio. Aquí les pongo una tablita ya resumiendo todo lo que les dije anteriormente. Bueno, estas solamente son las que nos han salido positivas. En el 2013 tuvimos a Coahuila y a Baja California Sur con 10 y 14 respectivamente positivas a rickettsia. En el 2014 y 2015 tuvimos a Morelos otra vez con muestras positivas. En 16 y 17 Chihuahua. En Morelos otra vez en el 19 con 67 ejemplares. En Chihuahua otra vez en el 2021, Chihuahua y Nuevo León, y las que les comentaba en Sinaloa y Sonora en el 2023. Entonces, pues este número va subiendo. Mientras más colectas hagamos y más estudios para PCR hagamos, vamos a empezar a encontrar más muestras positivas. Y como les decía, más especies de rickettsia que estén circulando en un solo brote. Entonces, pues todo eso es muy interesante poder ver cuáles son las rickettsias que están ahí haciendo más ruido. Aquí les dejo un mapita de todos los estados de cuáles nos han mandado en azul clarito. Es los estados que nos han mandado una sola vez muestras para rickettsia. En verde los que han salido positivos, que nos han mandado ya varias veces. Y es que aquí por primera vez es blanco, que solamente son 4 estados. Y en azulito más bajito son las que nos mandan muestras ya bastante más seguido. Entonces, pues nos faltan, son 5 estados los que no nos han mandado más que una sola vez. Necesitamos que estar recibiendo muestras de todos los estados para poder hacer esta vigilancia entomológica. Y finalmente, pues les dejo este cuadrito donde hacemos una sugerencia de las colectas sistemáticas conforme a las características biológicas de nuestros ectoparásitos. Debemos conocer la biología de estos vectores para poder saber en qué momento colectar, en qué momento hacer el control, en qué momento o en qué situación o de qué forma hacer el control para poder bajar a las
las poblaciones de estos ectoparásitos. Y pues bueno, esto es todo. Espero que todo haya quedado más o menos bien y bueno, pues ya después podremos ver algunas preguntas. Muchas gracias.